Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Agregar que, bueno, además de ser el Regional Community Leader en Argentina para IOTA, soy presidente de TIDIC, que es una asociación civil, tecnologías de información distribuida para el Internet de las Cosas, y también cofundador de XTK2MAM, que es un proyecto en que estamos trabajando para integrar el nodo de sensores de Bosch XTK110 con la Tangle, que sería la estructura de datos del protocolo IOTA. Esta charla va a ser un poco acerca de presentar el protocolo de un modo tan sencillo como sea posible. En realidad es un protocolo no muy complejo, pero a diferencia de otras DLTs basadas en blockchain, la estructura de datos que se utiliza aquí no es blockchain, sino que es otra, que ahora vamos a ver cuál es, porque hay que dar de alguna forma cuenta de la cantidad de información, de transacciones que se producen en el seno del Internet de las cosas. Bueno, no sé si probablemente no se va a ver. El eje vertical son billones y abajo tenemos los años. Primero, definir un poco qué es esto del Internet de las cosas. Todo dispositivo conectado, enviando información, quizás conectado con otros dispositivos, constituyen un nodo dentro de esto que es el Internet de las cosas. Yo no sé si ustedes ven la curva ascendente, pero para el 2020 se estima que va a haber más de 50 billones de dispositivos conectados. Estos son dispositivos que están enviando información, en algunos casos valor, información que implica algún valor. Entonces un poco IOTA como protocolo, que es un DLT porque es una tecnología de ledger distribuido, busca ser el backbone, ¿no? La estructura que pueda llegar a soportar de modo distribuido, descentralizado, todo lo que está surgiendo aquí en Internet de las cosas. Ahora vamos a ver un poco, no sé si sería el moto, pero sí uno de los ejes de interés en el proyecto, y es la idea de que los datos son el petróleo del futuro. ¿Ok? Nosotros algo de esto ya estamos viendo, creo que no estimamos aún la importancia que tienen los datos que generamos, sobre todo estamos desperdiciando mucha información en la medida en que utilizamos máquinas que producen datos que no ayudan a las personas que construyan las máquinas a mejorar las máquinas, porque básicamente no las reciben, por ejemplo, en nuestros autos, que van y se conectan a un escáner en el mecánico, pero la empresa que me vendió el auto nunca recibe la información de los sensores, y los autos tienen muchísimos sensores, como para poder hacer big data con eso y mejorar el producto, ¿no? Bueno, los tres ejes que yo planteo es, primero, que no hay nada gratuito. Esto lo hemos visto con el tema de Cambridge Analytica, con Facebook. Cuando no vemos de qué modo estamos pagando el servicio, el pago somos nosotros, generalmente nuestros datos son el pago. De vuelta, no terminamos de dimensionar la importancia y el valor que tiene la información que nosotros estamos aportando, que estamos dando gratuitamente, contentos porque Facebook nos permite crear un álbum de fotos o lo que sea. El segundo eje es, si estos datos tienen valor, de hecho, ¿podemos de alguna forma, a través de alguna DLT, nosotros controlar esa información con algún método que nos permita controlarlo de modo privado y dársela a quienes queramos? Alguien hablaba de los datos hace un rato en una charla y hablaba de que tiene un valor. Bueno, acá tengo otro ejemplo, mi historia clínica, por ejemplo. Mi historia clínica debería ser mía y yo podría, mi historia clínica médica debería ser mía y yo debería ser posible para mí ir a distintos sanatorios, independientemente de si están o no adheridos al sistema prepago de medicina prepaga u obras sociales, y poner mi información a disposición para que ellos tengan un análisis, hagan una pseudo big data de todo mi historial médico y puedan llegar a aparecer cosas que hoy por hoy no aparecen. Hoy por hoy eso no funciona de esa manera porque los datos en realidad no son míos, salvo que yo guarde todos los estudios, y me pasa que si voy a una... Hola. ¿Sí? Y me pasa que si voy a una clínica en la que no tengo cobertura con mi sistema prepago, yo estoy hablando por ahí de algo que pasa en Argentina, desconozco si en Uruguay es exactamente así, sospecho que sí. Por ahí ellos no tienen idea de quién soy, no tienen mi historia clínica. Por último, la idea de que el concepto de propiedad está quedando anticuado. Esto lo vimos mucho en nuestros últimos viajes a Europa, e inclusive estuvimos reunidos con agentes de Bosch con los que estamos trabajando y ellos mismos nos comentaron que
Un 60% de su negocio es la industria automotriz y está cayendo mucho. ¿Por qué? Comprar algo para utilizarlo parcialmente y después tenerlo guardado está teniendo cada vez menos sentido. Esto lo vemos nosotros en las calles, en países europeos, en que hay autos en los que uno puede subirse, lo usa, lo maneja, lo deja, te ahorras el seguro, te ahorras los servicios técnicos, no tenés que pagar, o sea, se termina ahí, no tenés que pagar patentes. Esto constituye esto de que yo digo real time, granular economy, ethics as a service. Cualquier cosa como un servicio. Pagar por lo que se utiliza. No comprar algo para utilizarlo, ¿verdad? Entonces, sobre estos ejes y sobre el incipiente incremento de las transacciones de la IoT, es que se empieza a pensar, bueno, ¿de qué manera con lo que existe, este proyecto se remonta al 2015, 2016, ¿de qué manera con las DLTs que existen, que en esa época eran, bueno, todas basadas en blockchain, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, nosotros podemos dar cuenta, ¿no? Podemos tomar estos datos que se producen en el marco del IoT y primero securizarlos, brindándole inmutabilidad, que es lo que toda DLT te da, ¿no? Cuando yo subo algo a una blockchain, lo que estoy haciendo es distribuirlo de modo tal que eso que yo subí no puede cambiarse. Si se cambia en algún segmento de los nodos que constituyen esa red, el resto va a decir, esa información es inconsistente y esos nodos que aparecen con una versión distinta van a ser descartados. Entonces, bueno, acá está la idea de empezar a ver de qué manera todo lo que surge, todo lo que emana de este mundo del IoT puede ser tratado con una DLT. Eso es lo que IOTA busca en principio cuando comienza a pensar de qué manera lo que había en materia de DLT se podía adaptar para dar cuenta de este tráfico de datos, si se quiere, que se produce por el IoT. De vuelta, estábamos hablando de que en el 2020 se estiman que vamos a estar en el orden de los 50, 60 billones. Estamos hablando de una DLT que tiene que ser capaz, que tenía que ser capaz de manejar cientos de miles de transacciones por segundo. ¿Ok? Yo no sé si ustedes están familiarizados con la performance de DLTs como Bitcoin o Ethereum, pero es bastante baja. Ahora vamos a ver un poco por qué eso también. Entonces, bueno, en esa época, como no existía otra cosa que estas DLTs basadas en blockchain, se empezó a estudiar, bueno, qué tan factible es, de hecho, utilizar alguna de estas DLTs para resolver este escenario. Bueno, dos problemas centrales. Alguno de los expositores anteriores hablaba de la velocidad, creo, ¿no? De las DLTs, de blockchain en general. La velocidad es un limitante sin ninguna duda. Blockchain significa que la información viaja dentro de bloques. Los bloques son muy discretos. Yo siempre utilizo el caso de Bitcoin como paradigmático. Hoy por hoy un bloque de Bitcoin puede incluir entre 2.200 a 2.500 transacciones por bloque y se mina cada 10 minutos, lo cual me da una performance de 5, 6, 7 transacciones por segundo. Eso es lo que yo puedo hacer con Bitcoin. Visa está haciendo algo así como 20.000. Y un escenario IoT, como dije recién, necesitaría cientos de miles de transacciones por segundo. Pero ese no es el único problema. Hay otro problema aún más grave. Para incluir datos en estos bloques y vehiculizarlo y agregarlo a la blockchain, yo tengo que pagar una fee, tengo que pagar una tarifa. Y en el mundo del IoT, la información que yo intercambio puede tener un valor, pero muchas veces puede ser inferior inclusive al de la fee misma que tendría que pagar si quisiera enviarlo. Supongamos que yo tengo una estación meteorológica que quiero enviar datos de temperatura, presión, humedad, por ejemplo, y lo quiero hacer cada 10 minutos. Probablemente cada uno de esos paquetes tenga un valor muy, muy menor al de la fee. Con lo cual, ningún modelo que supusiera bloques en lo que refiere a transacciones por segundo y a performance y cobrara fees parecía adecuado. Fue ahí donde la gente del protocolo IOTA se puso a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer para resolver esto? Claramente lo que refiere a la topología de la red, o sea, de DLT, lo queremos conservar.
Queremos que haya una red con nodos comunicándose entre sí, que haya múltiples fuentes de verdad, pero que eso sea inmutable. Eso está bueno, eso lo necesitamos, pero la estructura de datos no nos sirve. No podemos vehiculizar cientos de miles de transacciones por segundo. Entonces, bueno, acá un poquito más allá, beyond blockchain. Vemos que a la izquierda tenemos una cadena de bloques lineal y vemos otra cosa que vamos a explicar ahora. ¿Qué es lo que plantea el protocolo IOTA? En lugar de utilizar blockchain para vehiculizar las transacciones, liberemos las transacciones. Eliminemos los bloques, ¿no? Saquemos ese límite que es el bloque. No es nada más un límite de espacio, ¿no? También esta cuestión económica. Para estar en el bloque yo tengo que pagar una fee, tengo que pagar una pequeña tarifa por cada transacción. Si yo no pago esa fee, probablemente mi transacción no sea incluida en el bloque. Y luego, además, ese bloque tiene que ser minado, resolviendo un problema criptográfico, un puzzle criptográfico súper complejo, lo cual también involucra un montón de uso de energía y tiempo. La propuesta del protocolo IOTA es sencilla. Vamos a trabajar en lugar de sobre una blockchain, sobre una estructura de datos basada en un grafo dirigido acíclicamente o DAG. Esto es un modelo matemático que no tiene nada de novedoso, pero básicamente lo que hacemos es, salimos del bloque y cada una de las transacciones, que serían los puntitos que vemos ahí, va a ser un pequeño trabajo para ingresar a la red. En lugar de meter la transacción en un bloque y esperar que un pool de minería haga trabajo sobre el bloque hasta resolver el problema criptográfico y pueda incluirlo como último bloque de la red, no vamos a hacer eso, eso nos sirve, eso nos limita. Cada transacción va a ser un pequeño trabajo, se llama Proof of Work, para resolver dos pequeños puzzles y de paso va a validar otras transacciones. Ahora vamos a ver eso, no me quiero adelantar. Como podrán ver, esto es representativo, pero no hay límite de la cantidad de transacciones que yo puedo tener por segundo en un DAG. Es decir, que yo podría tener 1.000.000 de transacciones. Esto podría ser alto, digamos, a nivel 1.000.000 de transacciones verticales sucediendo en el mismo momento y no hay ninguna limitante más allá del bandwidth, por supuesto, ¿no? Y cuestiones que tienen que ver con conectividad. Entonces, ¿cómo funciona? A ver, voy a intentar explicarlo sencillo, porque de hecho lo es. Mi condición para ingresar una transacción que puede tener datos o puede tener valor, porque el protocolo IOTA permite las dos cosas. Yo puedo distribuir entre los nodos de la red un dato, como decía recién, los datos de una estación meteorológica, pero también puedo mandar un valor, tiene un token. La condición es que yo tengo que hacer un pequeño trabajo, un pequeño proof of work a otras dos transacciones preexistentes que están al final de este DAG, ¿ok? Este DAG nosotros podemos verlo temporalmente. Las transacciones que están hacia la izquierda son las más antiguas, las que están en el fondo serían las que recién están entrando. Entonces, básicamente, mi condición para ingresar, para que mi transacción ingrese y para que pueda hacerlo gratuitamente sin pagar fee, es ser yo el minero, ¿no? Yo soy el minero. Hago un pequeño proof of work a otras dos transacciones que están esperando validación. ¿En qué consiste la validación? Es muy sencillo. Validar transacciones es asegurarme de que la dirección desde la que se está gastando determinado monto, de hecho tiene ese monto, y que no existe otra transacción conflictiva que está tratando de gastar de vuelta, ¿no? Haciendo un doble gasto en esa dirección. Esa es toda la validación que hace y después hace un pequeño, resuelve un pequeño puzzle criptográfico. Estamos hablando de proof of work que hacemos con celulares. Yo tengo una wallet en mi celular y puedo hacer ese proof of work, o sea, desde el celular. Tarda un poquito más que desde la computadora, pero estamos hablando de proof of work que se hace con CPU, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco acá lo que vemos es, las últimas son transacciones que están tratando de ingresar. Las que vemos que tienen dos flechas referenciando a otras son transacciones que se convierten en tips. Tips sería cola, ¿no? Es como la cola del grafo, pensándolo de izquierda a derecha. Y como vemos hay todo un sistema de referencias directas e indirectas a través de las flechas
que hacen que, al igual que en blockchain, a mayor antigüedad las transacciones tengan dentro de la Tangle, ¿no? Recordemos que esto es la Tangle, que es a IOTA, lo que blockchain es a Bitcoin. A más antigüedad tienen más confiabilidad. ¿Por qué? Porque cada vez que una nueva transacción entra y referencia y cubre indirectamente a través de un sistema de flecha algunas de las viejas, vuelve a validar lo que esa transacción dijo que era válido. Reafirma la verdad de la transacción. Bueno, esto creo que ya lo cubrimos un poco. Aclarar que, por supuesto, si yo valido una transacción que es inválida, ¿verdad? Tanto la transacción que yo introduje como la que yo estoy validando van a correr una suerte bastante mala. Es decir, si yo entro y elijo validar algo que es doble gasto, por ejemplo, mi transacción y la que yo estoy validando probablemente nunca van a ser confirmadas dentro de la red. Entonces, bueno, con eso cubrimos lo que es estructura de datos. La parte que tiene que ver con networking es muy similar al del resto de las TLTs. Nosotros tenemos una red compuesta por full nodes. Los full nodes tienen ledgers, tienen estos libros contables públicos que nosotros podemos descargar. Nosotros podemos tener nuestros propios full nodes, es decir, que esta es una DLT que es de código abierto. Yo puedo levantar un full node con una VPS bastante discreta, no necesito gran cosa. Y lo que modificamos es blockchain, como dijimos. Es decir, intentemos imaginar que no perdemos nada de lo que tiene, digamos, de positivo cualquier otra DLT basada en blockchain, arriba, a nivel de topología, pero sí cambiamos la blockchain por esta nueva estructura que ellos denominaron Tangle, que significa enredo, ¿no? Porque como vimos en las imágenes, es bastante messy, es bastante complicada de leer. Bueno, a esto yo quiero agregar algo. El protocolo IOTA es un protocolo súper accesible. Nosotros nos acercamos como developers porque nos pareció muy fácil. Nos gusta mucho el IoT, nos gusta mucho trabajar con dispositivos, con distintos boards. Y bueno, nos pasó que cuando llegamos vimos que había librerías para trabajar en Java, JavaScript, C Sharp, C, o sea que Python, y me estoy dejando varias. Es bastante modular, con lo cual yo puedo trabajar sobre el protocolo sin necesidad de tocar el protocolo. En ese sentido también es muy poderoso y desde la comunidad se están gestionando muchas cosas. Y tiene dos características de las cuales yo voy a resaltar la primera, pero bueno, vamos a ver las dos. Velozmente, Mask Authenticated Messaging sería una solución de segunda capa para enviar datos. ¿Ok? Hablamos de que el mundo del IoT nos propone este escenario que algunos dicen M2M, machine to machine, en que las máquinas intercambian información y muchas veces quizás valor por la información. Una máquina puede mandarle a otra un dato que esa máquina necesita y la otra puede pagarle. Todo esto es posible a través del protocolo, porque el protocolo tiene esta capa, esta segunda capa que se llama MAM, ¿no? Nosotros le decimos MAM, que básicamente me permite a mí distribuir datos, no valor económico, ¿ok? Datos. Yo hago una transacción de datos, por ejemplo, mando un objeto JSON con una serie de datos de sensores. Eso es lo que vamos a estar haciendo ahora a las 12 en el workshop. Vamos a tomar un nodo de sensores que tiene 8 sensores de Bosch y vamos a enviar toda esa información a la Tangle. O sea que todo esto que yo estoy diciendo ahora lo vamos a ver funcionar en el workshop a las 12 en el otro salón. Y por otro lado tenemos Flash Channels, que serían canales de pago. Algo así como Lightning Network en Bitcoin y otras soluciones off-chain, en este caso serían off-Tangle, para trabajar, para operar valor sin necesidad de tocar continuamente, ¿no?, la estructura de datos. Se toca una vez para abrir el canal, se toca una vez para cerrar y en el medio hay una serie de transacciones que son off. Bueno, creo que eso más o menos dibuja también como puedo en el tiempo del que dispongo de qué va esto de IOTA. Otro de los features de los que por ahí no hablé es que se puede trabajar offline sin que suceda lo que sucedería en blockchain, ¿no? Si yo en blockchain salgo de la blockchain principal y empiezo a hacer
a transaccionar una serie de bloques en paralelo, lo que tengo es un fork, básicamente. Que probablemente cuando lo quiera reintegrar no va a entrar, salvo que tenga la misma longitud y un poquito más, ¿no?, que la cadena más larga. Bueno, en IOTA esto es posible. En IOTA yo puedo trabajar off-tangle y después puedo, si ustedes se fijan, hay una transacción que hace que une, digamos, lo que sería como una especie de grumo, es un clúster con las otras. Y en la medida en que todas esas transacciones que estuvieron afuera de la tangle y se vuelven a incorporar, no sean inconsistentes con la información que está en los nodos de la mainnet, o sea, de la tangle, de lo más grande, ese clúster va a ser incorporado a la tangle. Por supuesto que si ese clúster viene con información, si alguna de esas transacciones son conflictivas con transacciones que nosotros tenemos en la mainnet, digamos, en la tangle grande, en la global, por supuesto que ese clúster no va a ser incorporado, ¿no? Pero si no hay ninguna incompatibilidad, si se quiere, se va a incorporar. Esto está bueno porque es muy útil para trabajar en lugares en los que por ahí uno no tiene conectividad con internet, pero sí tiene conectividad local de alguna manera, por ejemplo a través de LoRa, o bueno, tiene algún sistema local que permite hacer una serie de transacciones y después cuando yo llego a un punto en el que tengo conectividad con internet, levanto esto. Recordemos que esto tiene que ver con IoT, ¿ok? Estamos hablando de dispositivos que están desparramados por el mundo por todos lados. Y muchas veces, por ejemplo, en casos como los que se vieron hoy, en lo que es el tracking de supply chain, muchas veces se pasa por zonas en las que no hay cobertura de internet. Entonces está bueno que de alguna manera esa información pueda seguir transaccionándose y después se suba a la tangle. Bueno, y ahora viene algo que, bueno, es un downer, o sea, no está bueno. IOTA es una DLT, porque tiene una serie de nodos con sus ledgers, con sus versiones, con sus bases de datos, pero como el Proof of Work se realiza a nivel usuario y es muy pequeño, la Fundación IOTA es una, esto quizás debí decirlo antes, una fundación alemana constituida bajo la ley alemana, que además ha logrado sentar un precedente porque es la primera fundación que está fondeada y reconocido legalmente con tokens. ¿Okay? Ellos tenían dinero y tenían tokens y la ley alemana reconoció esos tokens y su valor y les permitió trabajar con ellos. Bueno, la fundación corre lo que se llama un coordinator, que sería como un nodo vigía, que es necesario en estas etapas tempranas, ¿no?, de este protocolo. Básicamente porque como el Proof of Work que se realiza es pequeño, esto nos protege la red de ataques maliciosos de gente que viene por ahí y empieza a meter un montón de Proof of Work o enchufa un montón de aparatos a hacer Proof of Work para, por ejemplo, ejecutar un doble gasto. Esto a su vez es una limitación. Esa línea que nosotros vemos que está atravesando la tangle se llama milestone. Y es una transacción que se emite cada 2 minutos y la emite un nodo especial que corre la fundación. ¿Qué hace ese milestone? Confirma todo lo que refiere directa o indirectamente. Es decir, que cuando pasa esa transacción, todas las otras que tienen un vínculo directo, lo que significa que están unidas por una de las flechas, o indirecto, lo que significa que si sigo la flecha llego, se confirman. Esto tiene un impacto en términos de performance, porque, bueno, por ejemplo, hoy por hoy las transacciones en IOTA confirman cada 2 minutos. Bueno, la razón por la cual no podemos tener una confirmación más veloz es esta. Es un problema. Desde el principio fue visto como una instancia que había que quitarla, porque además esto hace que no sea un verdadero sistema distribuido. Y para eso la fundación constituyó un equipo de research académico y se llegó a una solución que se puede ver en cordicide.iota.org, se llama Cordicide el proyecto. Ya está planteado completamente el modo en que ellos lo ven, está validado matemáticamente. Si alguno, digamos, quiere ir a ver los papers, se pueden ver ahí. Están las pruebas de que lo que se plantea se puede llegar a hacer. Involucra un cambio de protocolo en algunos sentidos, pero yo lo veo muy bien, realmente me gusta, y creo que es el paso final para transicionar hacia una verdadera DLT, ¿no? O sea, hacer una tecnología distribuida que no depende de una entidad que controla. Bueno, estoy quedando sin tiempo.
Bueno, velozmente ver algunos de las áreas de interés, de los sectores de interés. Hay mucho interés en el sector de mobility, supply chain and global trade, industria 4.0. Y bueno, lo dejamos, lo dejamos ahí porque me quedé sin tiempo. Nada, quizás a nivel, como para terminar, mencionar que IOTA es parte, ¿no?, de la INATBA, ¿no?, la International Association of Trusted Blockchain Applications, entre la que está IBM, que es uno de los sponsors y cuyo CEO en Uruguay estuvo, y otras varias, muchas DLTs. Nada, me parece interesante, ¿no? Hay mucha gente descreyendo de este proyecto, descreyendo de si este proyecto es o no serio, cuando es una fundación que, como les dije, se constituyó bajo ley alemana, tiene más de 100 personas alrededor del mundo trabajando, y la verdad que tiene muchísimos, no sé si partnership, porque eso esa es una palabra que ha sido muy mal utilizada, pero hay muchísimas empresas muy importantes como Bosch, Volkswagen, Fujitsu, varias más, muchas más. De hecho, yo tengo slides para seguir, pero bueno, no me da el tiempo, interesadas utilizando el protocolo. ¿Okay? El protocolo, hasta que no se distribuya, hasta que no se pueda quitar el coordinator, esta prueba es una prueba de conceptos, ¿no? Va a estar listo para producción cuando suceda esto. Pero aún así hay muchas grandes compañías como DXC, que es una compañía que tiene 130.000 empleados, presencia en 70 países, trabajando con el protocolo. Así que bueno, eso sería todo. Disculpen porque me pasé un poco y eso es todo. Gracias.